sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Estamos mirando las 7 iglesias de Apocalipsis. Hemos visto la iglesia en Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y nos quedamos en la última lección de la iglesia de Cristo en Tiatira, la carta que se envía a ella. Tiatira, si recuerdan ustedes, significa fortaleza o castillo. La palabra es de lenguaje lidio. Si recuerdan, hemos visto que las iglesias de Cristo en el área de Asia Menor tenían muchos problememas, y tal vez el más grande de sus problemas tenía que ver con la idolatría. En la última lección vimos en detalle lo que era la adoración a Zeus
que es uno de los dioses grecorromanos que también adoraban todavía los romanos y sobre todo los ciudadanos de Anatolia, que era la región donde estamos viendo, y la región del Egeo, que es la cuarta región de las 7 que hay en Asia Menor. Vimos que el problema que tenían era la idolatría y reiteramos varios templos, varios dioses, pero la mayoría de las iglesias batallaba con el templo al culto imperial, que era el emperador, tenían que reconocerlo como un dios, y reiteramos por el tiempo que se escribe, según el emperador Domiciano había dicho que ya no era solamente cuando moría el emperador que se le declarase como un dios, sino sobre todo cuando estaba vivo, y esto era un cambio a lo que había sucedido antes. La doctrina que tenían los de Pérgamo era la doctrina de Balaam. En una forma indirecta hacía que cayesen en maldición todos aquellos que entraban en este tipo de idolatría. Y veíamos que en Pérgamo y en Esmirna y en Éfeso se mira la idolatría y lo sacrificado a los ídolos en el templo, pero ya en Tiatira se muestra cómo es que ya se trae hacia las casas los festivales y las celebraciones y todo esto que ocurría. En el libro doy con más detalle la historia de cada una de las ciudades. No lo hemos visto aquí en las clases porque realmente es muy largo. Para Éfeso duró como unas 50 páginas solamente mostrando la historia de la ciudad de Éfeso. Lo mismo pasa con Esmirna y lo mismo pasa con Pérgamo y lo mismo pasa con Tiatira. Así que si les interesa mucho, pues pueden leerlo más detallado en el libro, cómo es que se va desarrollando ello, quiénes eran los reyes, quiénes la fundaron, cuáles fueron las dinastías que gobernaron y cómo es que llegan desde todo ese tiempo hasta el momento en que se escriben las cartas a las iglesias aquí en Apocalipsis. En Tiatira, al traer esta idolatría dentro de las casas, lo que sucedía es que seguían comiendo de lo sacrificado a los ídolos, pero la diferencia entre Tiatira es que muestra cómo es que se llevan a cabo estas celebraciones en casa. En el verso 19, dice ahí, 2:19, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Al parecer la iglesia de Cristo, o al menos varios de los miembros en la congregación, y no solamente en esa congregación, en las diferentes iglesias que había en la ciudad de Tiatira, al parecer muchos de ellos, pues lo que estaban haciendo al final de lo que se escribe la carta era mucho mayor que lo que se hacía al principio. Y se mencionan obras, esto es la aplicación de la escritura a sus vidas, amor, el amor a Dios, claro, el amor al prójimo, el amor a los hermanos, fe, indica la preservación en la doctrina de los apóstoles, servicio, se ve que era una iglesia que era muy servicial, y paciencia, pero ello no anula el gran problema que tenían. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que toleras que esa mujer Jezabel, y si ustedes se tomaron el tiempo para leer el primer libro de Reyes, capítulo 16, el capítulo 21 y el segundo libro de Reyes, capítulo 9, se muestra la historia de Jezabel, una mujer que estaba casada con uno de los reyes de Israel, el rey Acab. Ella era extranjera, por lo mismo era pagana, adoraba a otros dioses, los dioses de Canaán, los dioses de esta tierra, tales como Baal y otros. Y una de las cosas que hizo durante el reino del rey Acab es que tomó el lugar de él. Primero fue lo que hizo, tomó el lugar de él, y al tomar el lugar de él le hacía cartas como si fuese él. Y la otra cosa que hizo fue que empezó a eliminar poco a poco los profetas de Dios en Israel, con el propósito de poder introducir e influenciar a todos los israelitas a que adorasen a los dioses que ella adoraba y a que celebrasen las fiestas que ella hacía. Y manda matar a muchísimos, y el profeta Elías es el único que queda, y es de ahí que el profeta Elías sale hacia una cueva, se esconde ahí, y después de ahí casi está para morirse,
y habla con Dios y se dirige hacia lo que se considera el monte de Dios o el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tiene una conversación con Dios y Dios le dice, no solo tú has quedado, porque era lo que él había expresado, decía, solo yo he quedado de todos los profetas. Dice, no solamente tú has quedado, dice, hay más de 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y cuando hablamos de Baal, recuerden que Baal es el dios cananeo en representación de un toro. Entonces, esto es lo que se podía ver en la parte de Baal. Es cuerpo humano y cabeza de toro. El toro siempre ha sido en todas las civilizaciones uno de los ídolos más grandes, tanto en la parte de Egipto. Cuando salen de Egipto, los israelitas adoran a Apis, que es el dios becerro, al becerro de oro, dice la escritura, que era un dios también eso. Y cuando llegan a Canaán siguen haciendo estas celebraciones a lo que ahora es el dios cananeo, la representación o el avatar de Canaán, que es ahora Baal. Y lo mismo sucedía en Grecia con el dios del palacio de Kenosos, que es Zeus, y donde quiera se había y existía esta representación, y por eso Zeus recibía como parte de sus sacrificios era animales, y era bueyes o era toros, para que me entiendan mucho mejor de esa manera. Jezabel entonces se muestra aquí, y se muestra como una representación total de el espíritu que está detrás de una mujer que seduce a los miembros de la iglesia a hacer lo mismo que estaba haciendo Balaam. La diferencia entre Balaam y esta Jezabel es que Balaam lo hizo en forma indirecta. O sea, Balaam no decía nada, pero sí indicaba cómo caerían en maldición. Jezabel no lo hacía en forma directa. Jezabel era totalmente directa. Y al parecer, una de las cosas que hacía es que utilizaba la intimidad física como el medio para llamar la atención. Por eso dice, ahí tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. O sea, hay veces que el carácter de una mujer o una mujer en sí se sobreponga sobre la iglesia o sobre los miembros de la iglesia. Por eso se menciona Jezabel, que ocurre muchísimos años antes. Se menciona Jezabel porque es un mismo espíritu, y reiteramos, no importa cuántos años pase, lo que está mal y lo que está bien está bien. El tiempo no altera la verdad, ni el tiempo altera lo que se debe hacer en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, y ahí está la palabra seducir, seduzca a mis siervos a fornicar, y se utiliza esta palabra para iniciar. No se está hablando solamente de la parte de la fornicación espiritual, se está hablando de la fornicación física, y por eso hace relevancia a lo que es una cama. Pero cuando nosotros pensamos en cama, lo que tenemos que regresar a la idea es que en las casas de Tiatira, en los triclinios, cuando llevaban la celebración de los dioses a las casas, antes de tener la cena y de comer de los sacrificados a los ídolos, tenían orgías y tenían de alguna u otra manera coito, y esto era lo que hacía que esta mujer sedujese o pudiese llevar a muchos hombres, miembros de la iglesia, a su casa. O sea, era, yo te voy a dar mi cuerpo, vamos a ser carnales, y aparte de eso vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y la iglesia lo estaba tolerando. Y reitero, esto era muy normal entre los grecorromanos. Ahora, fornicar, dice ahí, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El domingo vimos con detalle por qué están mal los ídolos. Deuteronomio, cuando se despide Moisés, lo expresa de una mejor manera en el capítulo 32, y dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 16, dice así. Recuerden que es el mismo pensamiento que dice Pablo a los Corintios, porque utiliza la palabra celos, ídolos y demonios, y dice, le despertaron a celos
con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios que tu creador. Y se compara a dioses con demonios, dioses con demonios. Pablo utiliza el mismo lenguaje y la misma idea en Gálatas capítulo 4 en el versículo 8. Y dice así, Gálatas 4, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea, pensar que se le va a dar un animal que te cuesta dinero y que te beneficia a ti y a tu familia a una imagen, pues es inconcebible. En el caso de los israelitas en Jerusalén, ofrecían, dicen los profetas, a sus hijos al dios Baal y los quemaban a los recién nacidos. Inconcebible que alguien mate a su hijo por un dios. Bueno, Galacia, que es una región que cruza desde la Odisea hasta la parte norte de lo que es el Mar Negro, dice así, los Gálatas, Pablo les dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Rudimentos son prácticas desde el principio de una región. En una región se empiezan a practicar ciertas cosas y se hacen por muchas generaciones y la gente lo hace y no sabe por qué lo está haciendo. Y lo que dice Pablo es, ahora que Dios los conoce, ¿por qué te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Porque, reiteramos, Zeus tenía días de celebración. Y en los días de su celebración se hacían festivales, fiestas muy grandes. Y estas fiestas, pues cuando se hacían, toda la comida pues se le daba a la gente de la comunidad. Entonces, imagínense ustedes una ciudad como Tiatira, que no solamente tenía el templo de Zeus, el cual tenía sus propios días, el templo de Artemisa, el cual tenía sus propios días, el templo imperial, el cual tenía sus propios días. Podríamos decir que todos los ciudadanos pasaban todo el año celebrando fiestas paganas, de mes en mes, porque cada mes es distinto. Cuando yo escribí el libro de Gálatas, o cuando hice el comentario, ponía todas las festividades que había desde el mes de enero hasta diciembre, y eran muchísimas, y todo el pueblo era incluido en el mismo. Ahora, Pablo dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia tiende a recibir el evangelio y después de unos meses o años tiende a regresar a su vieja persona y volver a hacer lo que hacía antes. Ahora, en el caso de Tiatira, estaban siendo influenciados por una mujer. Y esta mujer no solamente acosaba, sino que se acostaba literalmente con los miembros y hacía fornicación con ellos. Después les daba de comer de los sacrificados a los ídolos y después la iglesia lo toleraba. Y toleraba a la mujer. Me imagino que la mujer, aunque no se llama Jezabel, pero tiene el espíritu de Jezabel según el Antiguo Testamento, es una mujer que tenía muchísima influencia dentro de la comunidad, de tal manera que tenía un control total sobre toda la comunidad y aún sobre la iglesia. Por eso dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se arrepienta? Se preguntaría. ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se arrepienta? La realidad es que no sabemos cuánto tiempo es necesario para que alguien se llegue a arrepentir, hermanos. Eso es lo interesante. Para algunas personas un día es suficiente, un sermón es suficiente, y para otras dura tiempo. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuántas veces tú has pensado que algo está bien? Y a lo mejor te lo dijeron una vez, pero duró mucho tiempo para que te cayese el 20, para que
lo comprendieses. Ese tiempo es el tiempo de arrepentimiento. No todos tienen esa bendición. Muchos parten antes de arrepentirse. Por eso decía el rabino, vive como si te fueras a morir mañana, o como si supieras que el día de tu muerte es mañana. Por lo tanto, arrepiéntete todos los días para que vivas bien y estés listo para el día que decidas o que llegues a morir por parte de Dios. Versículo 22 dice así: he aquí, yo la arrojo en cama. O sea, ella se arrojaba en cama, cama es triclinio, ¿ok? Triclinio lo expliqué el domingo. Dice, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si ves cómo ya no se usa la palabra fornicación, ahora se usa la palabra adulterar. Parece ser que la mujer estaba casada, y en este sentido ella adulteraba y los jóvenes fornicaban, y por eso es el intercambio de las palabras, porque jóvenes son muy ingenuos a veces y son manipulados por mujeres mayores. En la sociedad se les llama a las mujeres, creo que es cougar, ¿verdad? Cougar es una expresión que se utiliza en la sociedad, una mujer mayor que tiende a seducir a un hombre mucho más joven. El hecho de un acoso, no duden si viene de una mujer mayor o de una mujer más grande, eso es parte de lo que sucede. Y dice así, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, el arrepentimiento es para ella, le ha dado tiempo a ella y le está dando tiempo a ellos también. Claro, eran tan carnales que al ir con ella, pues tenían una gran satisfacción en la carne, por la parte íntima, física, y por la parte de la comida, sacrificar a los ídolos, pero por la otra parte, pues estaban dejando que ellos los manipulase y en sí pues estaban perdidos. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cómo es que la relación que ellos tienen no habla de hijos físicos, habla de hijos espirituales? Cuando alguien es enseñado por alguien, normalmente viene a ser hijo de alguien, como en el caso de Timoteo, que era su papá espiritual, era Pablo. Pablo le dice a los Gálatas, podrán tener muchos ayos, niñeras, pero yo soy su padre en el espíritu o en la parte del evangelio. Y en este caso dice, y a sus hijos heriré de muerte. O sea, lo que fluyese de ese tipo de influencia por parte de esta Jezabel, todos ellos iban a morir. Y luego dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea que tal vez no todos sabían de estas fiestas, tal vez no todos sabían de esto que se hacía, pero Dios sí lo sabía. Por eso se presenta como alguien que tiene ojos como llama de fuego, y por eso se presenta como alguien que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, porque el bronce es juicio, o sea, Él va a juzgar. Algo que tienes que entender acerca de Dios es que Dios va a juzgar. Eventualmente Dios va a juzgar y eventualmente Dios va a castigar. A veces pensamos que dura mucho tiempo, pero a todos les sucede eso, hermanos. No puedes evitar, el pecado llega a alcanzarte o te va a alcanzar. Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Fíjate que esta expresión, las profundidades de Satanás, era una frase utilizada por los gnósticos. Recuerden ustedes que los nicolaítas, ¿verdad?, salieron o eran el inicio de lo que vendrían a ser los gnósticos después de 60 años. Los gnósticos tenían esta expresión para confundir a la audiencia y decían, solamente algunos saben las profundidades de Dios. Y ellos se la pasaban diciendo eso, las profundidades de Dios. Esta expresión fue tan usada que los mismos escritores entre ancianos hablaron de ello. Y es interesante que Jesús utiliza esto para decirle a los gnósticos, sus profundidades son realmente de Satanás, no de Dios, pero lo utiliza para mencionar la profundidad de lo que esto se hacía o de lo que estaban haciendo en Tiatira. Lo que tienes que entender acerca de Tiatira, hermanos, y acerca de esto es que la idolatría parece algo muy así como superficial. Ves los ídolos, ves las fiestas, ves la gente, como dice la escritura,
come, bebe, se alegra y no pasa nada. Y lo vemos muy superficial, es algo como que nos la pasamos bien, estuvo todo bien tranquilo, bien contentos, pero es muy profundo lo que está detrás de ello. Si de alguna u otra manera vieras a los seres humanos como marionetas o como títeres, lo que tú verías serías a los demonios manejando a todos los seres humanos cuando están celebrando algo a la idolatría. Ellos están controlando, dicen, vas a hacerlo tal día y lo vas a hacer a tal hora, y vas a hacer esto, lo que tienes que hacer. La gente en estos rituales o en estas costumbres o en estas tradiciones se tienen que plantar ciertas cosas porque son marionetas del enemigo. Ellos no se dan cuenta, pero nosotros podríamos ver las profundidades de Satanás. O sea, ¿qué tiene de malo? Es que no lo entiendes. Nadie sabe que está mal hasta que es revelado por la misma Escritura. Y en este caso, dice ahí la Escritura que había algunos cuantos que no tenían esa doctrina. Entonces, quiero hablar de esto y lo voy a reiterar constantemente, ¿ok? En las iglesias de Cristo puede haber una iglesia como esta y puede ser que solamente 4 no retengan esa doctrina y 4 que no hayan conocido las profundidades de Satanás. Pues esos 4 siguen siendo miembros de la iglesia. Los demás les está dando tiempo para que se arrepientan. Llegará un momento en que el tiempo se va a ¿qué? Se va a terminar. Pero en esta influencia, hermanos, algo que llega a pasar es que cuando tú ves a un hermano o a una hermana que se comporta de esta manera, algo que tú dices es, pero ¿por qué no les cae un rayo del cielo y que se mueran ya? O sea, dices, ¿por qué no los elimina el Señor? ¿O por qué no hace el Señor conforme a sus obras, conforme a su iniquidad? Y hay veces ese tiempo de arrepentimiento que les da a ellos, que es un tiempo pues un poco largo, nos desespera a nosotros. De tal manera que lo que a nosotros sucede es que decimos, pues como no les ha pasado nada a ellos, pues entonces no me va a pasar nada a mí si yo lo empiezo a hacer. ¿Sí se fijan, hermanos? Entonces, la invitación es a aquellos que no se han metido en estas profundidades de Satanás, que traten de vencer eso. Y es algo muy complicado, hermanos, porque el paganismo está a su tope el día de hoy. El paganismo se infiltra como el agua en medio de una inundación de una ciudad. El agua no la puedes detener y se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Y cuando menos lo ves ya está sobre todos. Así es el paganismo, es la idolatría. Ellos, había cuantos que no lo tenían, y entonces les dice Jesús, yo os digo, no impondré otra carga. O sea, manténganse firmes. Yo estoy lidiando con estas personas, yo estoy lidiando con Jezabel, yo la voy a herir en cama. Ustedes no se preocupen, mía es la venganza, dijo el Señor, dice Romanos. Yo me encargo de los paganos, ustedes no se preocupen de eso. Dice en el versículo 25, dice, pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo ¿qué? Venga. Pero ¿hasta cuándo va a venir el Señor? Eso es muy largo, puede ser que muera si no venga el Señor. Y la parte de retención tiene que ver con la parte de fidelidad. ¿Cuántos años han pasado que se dijo esto? 2 milenios. ¿Cuántos años de lo de Jezabel y de Balaam? 3.5 milenios. Imagínate todo el tiempo que ha pasado y todavía la sociedad y todavía el pueblo de Dios sigue batallando con la idolatría. Esto es algo de nunca acabar. Por eso tú tranquilamente, si no tienes esta doctrina y si no tienes estas prácticas, Jesús no te va a imponer más carga. Tú esté tranquilo, descansa tranquilo. Él se va a encargar de pelear con ellos. Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Versículo 25 dice, pero lo que tenéis reténlo hasta que yo venga. Dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las ¿qué? Sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido ¿de qué? De mi Padre. Fíjate, la promesa es autoridad, y la autoridad será algo con lo cual se va a poder regir, se va a poder gobernar, se va a poder reinar.
Y fíjate cómo dice, y esta autoridad quebrantaría a todos como quebrantan los vasos del ¿qué? Del alfarero. Y le daré la estrella ¿qué? De la mañana. O sea, la triple promesa es la autoridad, la cual va a regir, y la misma va a recibir la estrella de la mañana. Por la segunda carta de Pedro sabemos que la estrella de la mañana, sabemos quién es la estrella de la mañana, así que espero no tenga que llegar a detalles en ello. Ahora, en Tiatira, una de las cosas que eran muy costosas, y Tiatira era totalmente conocida por este producto, que es Tiatira. La ciudad la conocían por varias cosas: muy buenas vasijas hechas por alfareros, por eso se habla de esta manera aquí. Tenían muy buena ropa, había muy buenos sastres, gente que trabajaba con la lana, zapateros, tejedores de lino, cocineros, herreros y comerciantes de esclavos. Era una ciudad que lo tenía todo, pero por lo que más era conocida Tiatira era por la púrpura. El domingo les preguntaba yo, ¿quién era de Tiatira? Lidia. ¿Y Lidia qué vendía? Púrpura, ¿ok? Ahora, la púrpura, la forma en que se hace es de varias maneras, ¿ok? Una forma de hacerla es, se toma la raíz de algunos árboles y se empieza a teñir el textil que se va a utilizar para hacerse púrpura, pero esta requiere muchísima agua, y el olor que da es muy fuerte. Por lo tanto, en Tiatira, en la parte de afuera, se encuentra un acueducto que mandó hacer Augusto para solamente que fluyese agua en el río o en esa sección para que pudieran llevar a cabo toda la Tiatira que fuese necesaria. Ahora, ¿por qué la púrpura era importante? Era importante porque era muy cara, era importante porque distinguía. Pero cuando se hacía la púrpura, uno de los problemas que sucedían es que cuando salpicaba la púrpura y te manchabas, ya no podías quitar esas manchas. Era una mancha que ya no podías quitar, era muy grande. La otra forma que se hacía era a través de caracoles. Y esta foto la saqué en Sardis en junio, y hay muchísimos caracoles. Y lo que haces es que los tomas, los sacas, los pones en una vasija y los empiezas a aplastar. Te da un color, un tipo de color púrpura. El otro son caracoles de mar, son dos tipos distintos, ¿ok? Pero los sacerdotes de los templos paganos, como Zeus y Artemisa y como Apolos, lo que hacían es que sus vestiduras eran blancas y tenían una parte de ella que estaba forjida de púrpura. Ahora, cuando alguien hace la púrpura, se mancha las vestiduras, ya no se le quita. Así se penetra y así queda. Es como el vino en una tela blanca, es muy difícil poderlo quitar. Entonces, esta parte de manchar las vestiduras era algo que se hacía en la reproducción de la púrpura. Y por eso, cuando un sacerdote de los templos paganos lo traía, pues se veía todo blanco y se veía increíble cómo la púrpura estaba sobre ello y no manchaba, porque la misma ya estaba totalmente ¿qué? Terminada. Ahora, ¿por qué hablo de la púrpura? Porque entramos a la próxima iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis tiene varias cosas y varios problemas que tenía. Vamos a leerlo ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de continuar? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Hermana Bere. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué en nuestro tiempo, qué sería para nosotros nos encontré otra carga? Bueno, si tú te has guardado de la idolatría, eso es suficiente, no hay más. Si has aguantado, no va a haber nada que tenga sobrepeso en ti. Uno tiene que comprender esta parte de, primero, aceptar que hasta que muramos va a haber idólatras en la iglesia.
Eso lo tenemos que aceptar de una vez. Eso, vámonos aceptando. Pero yo diría, recuerden que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, a veces nosotros nos sentimos muy responsables de las acciones de alguien más. Y entonces, parte de no tolerar y parte de no guardar y parte de aborrecer todo esto que se practica ya es suficiente para nosotros. Entonces, en el caso de Jesús con los de Tiatira les dice, no hay más, no se preocupen, yo estoy trabajando en esto. ¿Ok? No les voy a poner una carga de más. Ahora, aquí es donde decimos, bueno, ¿qué responsabilidad cae sobre mí? Si yo digo, bueno, si yo sé que el hermano o la hermana, pues ya hablamos de esto. Yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es pecado. ¿Cuánto tiempo le va a dar Dios para arrepentirse? Es algo. Y la otra cosa es, si la persona lo hace en su vida privada o si está influenciando al resto como lo hacía Jezabel. Porque hay veces que hay gente que lo hace y es pagano y va a ser pagano en su casa. Pero hay mucha gente que no solamente es pagano en su casa, sino que quiere que todos sean paganos con él. Y eso sí trae un poquito más no de pecado, pero más de consecuencia al tal. Y esa es la diferencia que hay entre Balaam y Jezabel. Pero tengo entendido que a eso se refiere con la parte de no pondré mayor cargo o más cargo. Muy bien, preguntas, hermanos. Preguntas, Tony. Entonces, cuando habla de la persona que estaba ahí, que la escritura dice que saber, se refiere literalmente a eso, a que los hacía fornicar literalmente y adulterar. Sí. Para nosotros sería extraño oírlo porque no es parte de nuestra cultura, pero las orgías en aquellos tiempos y el hecho de tener intimidad física antes de cenar era muy normal para ellos. Para ellos era parte de la vida, era parte de la vida normal. Entonces, pero eso era entre los gentiles, pero que eso estuviera en la iglesia, ¿cómo es posible? Pero eso es lo que estaba pasando en Tiatira. Muy bien. ¿Sí preguntas? ¿Todos me han entendido, hermanos? ¿Hermano Alberto? En el versículo 26 o en el capítulo 2, cuando dijiste de que los que vencieren y guardaran las obras van a tener autoridad, yo he tenido pláticas con alguien, con gente religiosa, que dicen ellos que ellos van a gobernar estando en el cielo. Y tocan mucho este pasaje, me ha tocado que toca este pasaje. Yo sé que es apocalipsis, algo simbólico, pero realmente, tú mencionaste nada más la autoridad, pero realmente ¿qué aplicación tiene en cuanto a lo que está hablando ahorita con Jesús tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Y su autoridad fluye a través de los miembros de la iglesia o a través de la iglesia, según lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Hay iglesia de Cristo aquí en México, en Estados Unidos, perdón, y hay iglesia de Cristo en México, hay iglesia de Cristo en España, ¿dónde queda la iglesia de Cristo? Sobre las naciones, Jesús está gobernando en su autoridad a través de los miembros de la iglesia. A eso se refiere. Algo actual. Al que venciere, ¿por qué? Porque en una iglesia, en el caso de Tiatira, si ellos vencen, pues iban a tener esa autoridad sobre aquellos miembros de la congregación, para que no hiciesen lo mismo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Sardis. Sardis tenía un gran problema. Ahora, Sardis es conocida por varias cosas. ¿Sabían ustedes que la primera moneda de todo el mundo salió de Sardis? Sardis tuvo la primera moneda de todo el mundo. Ellos diseñaron la primera moneda. Ahora, entre las primeras monedas se encuentra una moneda, porque imagínense ustedes, antes todo era por trueque. ¿Saben qué es trueque, va? Intercambio. Entonces de pronto salen con la moneda, dices, es como ahorita la moneda digital, el Bitcoin, ¿va? Todos están locos, o sea, están locos por la moneda, ni existe, ¿va? Dicen, sí existe, no existe. Bueno, en aquel tiempo, cuando se daba la moneda, rehusaban usarla, aunque la primera moneda estaba hecha el 70% de plata y el 30% de oro. Lo que hizo el rey fue que le puso su imagen a la moneda y le puso su nombre y dijo, quien no acepte mi moneda, los vamos a degollar.
Y así hizo que todos Sardis aceptaran ¿qué? La primera moneda, y que hasta el día de hoy se utilizan monedas ¿en qué? En todo el mundo. ¿Por qué Sardis es interesante? Porque en Sardis sucede algo muy importante, hermanos, que sucedía en el pueblo de Dios y que se aplica a la iglesia de Cristo, pero que pasaba entre los ciudadanos romanos, ¿ok? Les voy a explicar brevemente cómo era esto, ¿ok? Los ciudadanos romanos, Roma, tenía un registro público para todos los ciudadanos romanos, ¿ok? No como el de México, que eran bien tramposos antes y que sacaban 3 o 4 actas, no. Era un registro público y todo ciudadano romano tenía su nombre ahí. Pero pasaba algo, ¿ok? Cuando un ciudadano romano cometía un crimen grande, mayor, lo que hacían es que lo mataban. Pero antes de matarlo, lo que hacían es que tomaban el registro público y borraban su nombre. ¿Por qué, hermanos? Pues sí lo iban a matar, pero a ver, ¿por qué? A ver, quiero que porque lo vamos a aplicar ahorita al mensaje de Sardis. Para borrar su existencia, pues se puede decir como que no existió nunca. Sí, sí. Para la memoria de ¿Ah? Para ver si deciden ya matarlo. Una vergüenza a la nación. Porque los romanos no podían matar a un ciudadano romano. ¿Me entendieron? Lo primero que se hace es, se hace que ya no es ciudadano romano. Ahora, si estabas escrito ahí, tenías vida. Y si estabas borrado, era ¿qué, hermanos? Muerte segura. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Esto es parte de lo que se hacía en aquel tiempo. Aún hay una sección, por ejemplo, que la escribe Dio Crisóstomo, cuando habla de esto, habla acerca de esta práctica y por qué se hacía. Pero dice algo interesante, él dice lo siguiente, hermanos. Imagínate tú, ¿no sería ya castigo que te borrasen de la historia de la humanidad mientras estás vivo? Que te hiciesen como si no hubieras nacido, o como si no existieses, como si estuvieses muerto, aunque tengas ¿qué? Vida. Levanten la mano si alguien me entendió. Los que no me entendieron, es para la mente que tiene sabiduría en las profundidades de Dios. Sí, hermano. Pero eso no era suficiente, porque hasta en la vida de hoy, en la actualidad, hay gente que hace esos crímenes y se finge que se muere y aún está viva, y para ella está bien, porque no anda viva, no tiene vida, porque no tiene esta con la humanidad, o sea, no tiene un censo, no hay nada de él, pero aún está en vida y a lo mejor puede seguir haciendo de su vida. Entonces, Sí, es que lo está viendo usted, lo está modernizando el tiempo de hoy, la idea. Pero déjale preguntar, ¿qué sentiría usted que le quitaran su ciudadanía a Estados Unidos? bueno, Le pregunto, ¿qué sentiría? ¿Pero por qué? que ya soy, digamos, un cero a la izquierda, pero Y luego, ¿qué pasaría si también la de México se la quitan? aún así, pero es lo que pasa cuando alguien mata. ¿Cuál le dolería más? La mexicana. Hasta él mismo dice, no sé si me la voy a creer yo mismo. Lo que estoy diciendo es que borrar tu nombre del libro indica que estás muerto. Indica que no existes. Es más, entre los rabinos se dice lo siguiente, ¿ok? Si alguien lee la ley de Moisés y no la aplica a su vida, mejor le hubiera no haber nacido.
Déjense lo aplico a Sardis, ¿ok? Para Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. 7 es perfección. Espíritu sabemos que habla del Espíritu Santo. O sea, Jesús tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice. Y las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros que van a las iglesias. El mensaje perfecto dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerto. O sea, en pocas palabras, estás condenado a la muerte. O sea, cuando a un ciudadano romano le quitaban el registro, primero lo hacían, porque Roma decía: no podemos levantar la mano ante uno de nosotros. Pero si te borramos, ya no eres romano, te vamos a matar. Lo hacían de esa manera, o sea, es la manera en que lo hacían. Imagínate en la iglesia lo que dice Jesús, nos dice a nosotros, dice: yo conozco tus obras. Tú dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. O sea, tú piensas que eres cristiano, tú te reúnes y haces todo lo que tú piensas que estás bien, pero la realidad es que allá arriba ya se borró tu nombre. Estás destinado a la segunda muerte. Es algo muy profundo, ¿no? Dices, wow. Y algo que solamente podían entender ellos. Por eso expliqué esa parte al principio. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, que había algunas partes que estaban vivas. Y que la única manera, hermanos, que un ciudadano romano pudiese vivir después de haber sido borrado, es que fuese restablecida su ciudadanía por una orden del imperio. Y lo que está diciendo aquí es: tú estás condenado a la muerte segunda. Tú piensas que estás vivo, pero estás muerto. Estás destinado a morir por toda la eternidad. Dice, si afirmas las otras cosas que están para morir, o sea, no estás totalmente perdido. Hay una posibilidad que se pueda cambiar tu estatus, porque no he hallado tus obras perfectas delante ¿qué? De Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré ¿qué? Sobre ti. Esta parte, Sardis cayó cuando el rey de Ciro, el rey persa, vino sobre ellos, porque es la historia muy larga, ¿ok? Pero ¿cómo se las puedo explicar lo más pronto posible? Sardis cayó de noche por el rey de Ciro. Le cayó de noche y los eliminó. Y esa historia estaba impregnada en todos los ciudadanos de Sardis. La historia la toma Jesús y le dice: así como vino, así voy a venir yo. Voy a venir de noche como ladrón y no vas a saber la hora en que vendré a ti, porque de esa manera murió el rey y cayó toda la dinastía que duró por más de 500 años. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y regresamos al punto, hermanos. Y regreso al punto. Que si toda la gente en la iglesia se está yendo al infierno, dices, pues entonces yo también. No. Tú trata de que no se manchen tus vestiduras. Ok, reiteramos. Los sacerdotes de Artemisa, blancos, y ellos creían que si se vestían de forma blanca recibirán un premio del cielo. Esa es su creencia en la religión pagana. Pero traían este símbolo de púrpura. Pero ellos entendían cómo se trabajaba la púrpura y lo difícil que sería trabajar la púrpura sin ¿qué? Sin mancharte. Y dice: así estamos nosotros caminando en Sardis. Es imposible casi, ¿no qué? No mancharse. Y luego había dichos entre aquellos tiempos que decían: sí se ve muy bien la púrpura, pero la púrpura sale y nace de los que se arrastran. Y lo que está diciendo en forma simbólica, está diciendo: si una persona se arrastra en su cristianismo, se va a manchar de púrpura. Él va a pensar que es rey, porque la púrpura es realeza, pero la realidad es que sus vestiduras estarán totalmente ¿qué? Totalmente ¿qué? Manchadas.
Y dice que no han manchado sus vestidos. O sea, pocas personas indican. A ver, esta iglesia, hermanos, este lugar, este es un croquis de la sinagoga, hermanos, lo que fue la iglesia de Cristo. Cabían aproximadamente 1,000 personas de pie. ¿Ok? Eso nada más y está al lado está en el céntrico. Es lo más precioso que vas a ver en Turquía en cuanto a sinagogas. Está increíble, es precioso lugar. Y lo que está diciendo es unas pocas personas. O sea, me estás diciendo que de los más de 1,000, solamente pocas personas. Y la expresión pocas personas puede ser solamente unos cuantos, menos de 100. Estamos fritos. Estamos fritos, hermanos. Muchos son los llamados, pocos ¿qué? Los escogidos. Les quiero preguntar algo y termino con esta parte. ¿Parece el mismo Jesús de los evangelios, hermanos? ¿Parece el mismo Jesús de los evangelios? Cuando tú ves, porque lo que estamos leyendo es de Jesús, es el mensaje, es lo que dijo Jesús. Tú ves esto y dices, ¿este es Jesús? ¿O parece otro Jesús? Les pregunto, hermanos. Sí, pero la pregunta es, no, es el mismo Jesús. No, pero no parece. ¿Por qué esto no se habla mucho? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de esto, hermanos? Son mensajes muy prácticos, mensajes muy directos. La pregunta es, ¿por qué nadie habla de las iglesias de Cristo en Apocalipsis? ¿Ah? Exactamente. Exactamente, porque no es popular. Porque no es Imagínate ellos cuando escucharon el mensaje, la carta, dice, ¿cómo que unas pocas personas? La realidad es que muchos vamos a escuchar estos mensajes, muchos vamos a bloquear diciendo, es mucha historia, no le entiendo. Porque es lo que hace mucha gente, no le entiendo al hermano, por favor. Y muchos dicen, sabes que sí le entiendo, pero como que no me conviene. Y otros, sí le entiendo y sé lo que tengo que hacer, pero no sé si hacerlo. Y es una pelea interna. Pero no estamos peleando contra el ángel, el mensajero de Dios. Díganme, ¿quién ha dicho estas palabras? ¿Quién, hermanos? Jesús. El que murió por ti, el que murió por mí, es el mismo Jesús. Jesús está diciendo esto. ¿Está en contra Jesús de los nicolaitas? ¿Está en contra Jesús de los gnósticos? ¿Está en contra de Jezabel? ¿Está en contra de Balaam? Ahora, ¿cómo lo aplicas al día de hoy? Y eso es donde todos, hermanos, se pierden. Todos se pierden aquí, hermanos. Muchos maestros de Biblia dicen, esto no tiene nada que ver con nosotros el día de hoy. Esto era para ellos. Lo que hacemos el día de hoy, Navidad, esto no es idolatría. Esto no lo es. Así lo dicen. Así lo practican. Y así lo expresan. Es que esto no es. Yo quiero decirte que hay muy pocas personas que no manchan sus vestiduras. Muy pocas. Y ojalá yo, ojalá tú, ojalá nosotros tratemos de ser esas personas. Muy difícil. Complicado. Tienes nombre de que estás vivo, pero ¿estás realmente qué? Vamos a cantar este himno de invitación que se llama Mi Dios y mi Salvador. Antes, todos tenemos una historia distinta, todos venimos de distintos lugares, pero cuando hace uno el recuento, cuando yo era pequeño y voy viendo mi vida, la verdad que Dios me sacó de muchísimas cosas que yo estimaba como lo importante, de cosas que practicaba que yo estimaba,
Y déjame decirte algo, hermanos. Cuando alguien no quiere venir al Evangelio por no dejar eso, no es digno del Evangelio. Pero cuando alguien que ya vive, según en el Evangelio, no lo deja, tampoco es digno del Evangelio. Tiene el nombre de que está vivo, pero su nombre ha sido borrado, ¿qué? Del libro de la vida. Dios es tan bueno que nos rescató del lugar donde estábamos. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él.